¿Qué tal, señoras y señores? Hoy en el país hay una temática de gran relevancia nacional, de gran importancia regional y local. El trauma que ha creado la no aprobación de las reformas sociales del presidente Gustavo Petro ha creado un caos, ha colapsado la democracia en el país. El señor presidente, que de una u otra forma ha buscado los acercamientos, los acuerdos para que sus reformas sociales sean aprobadas en el Congreso de la República de Colombia, no ha podido encontrar el camino, la ruta eficaz para tal motivo. A consecuencia, el presidente hace algunos meses ha impulsado la consulta popular. Una consulta que le va a costar al Estado cerca de 700.000 millones de pesos. Ahora, las condiciones del país están para hacer un gasto de 700.000 millones de pesos. Esa es la gran pregunta que habría que hacerse y que están haciendo los diferentes sectores políticos e incluso la oposición. Mas, sin embargo, el expresidente César Gaviria, que siempre ha sido el gran oportunista de los gobiernos y del Estado. En todos los gobiernos ha tenido injerencia burocrática y de gran poder. Hoy, el señor expresidente César Gaviria, ustedes juzgarán esa propuesta que han denominado la mini reforma, que contempla, si mal no estoy, 4 artículos entre estos, que se mantenga la jornada o el recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. El señor presidente de Colombia la tiene contemplada después de las 6 de la tarde, aplique el recargo nocturno. Las horas extras y los dominicales, el señor Gaviria las mantiene en su mini reforma, así la han denominado, en el mismo porcentaje, el 100%. Pero no están hablando de los aportes a las prácticas del SENA, a los practicantes, el cual el Estado contempla se les pague un salario mínimo a esos practicantes que terminan sus estudios o están prontos a culminar sus estudios en el SENA. Al igual las madres comunitarias y, en fin, una serie de beneficios para la clase obrera en el país. Esa es la reforma laboral que quiere el presidente Gustavo Petro sea aprobada. El señor Gaviria argumenta, a no ser que Gaviria esté tratando de buscar un ministerio con el señor Gustavo Petro para ahondar en una primera instancia en esa mini reforma, sentarse a dialogar y terminar aprobando la reforma de Petro. Pero eso le costaría al gobierno del señor presidente la entrega de parte del poder al sector de oposición. En este sentido, hoy el señor ministro del Interior, Armando Benedetti, ha sido claro, enfático y ha hablado con contundencia. Ha dicho de manera categórica, la consulta popular va o sí o sí. Esto significa que no va a haber paso a esa mini reforma laboral que plantea el señor Gaviria, César Gaviria Trujillo, y que ahora acompaña y está de acuerdo
el señor Efraín Cepeda Sarabia, presidente del Senado de la República de Colombia. Esta es una alternativa, es un mecanismo de participación ciudadana y será el pueblo quien decida si las reformas sociales sean aprobadas a través de una consulta popular. Esa consulta tiene que pasar por el Congreso de la República de Colombia. Y es el Senado quien la tiene que aprobar, como dice Armando Benedetti. O sí, porque es un clamor popular y se debe aprobar para determinar, para medir la voluntad popular del pueblo colombiano en referencia a la consulta que está promoviendo el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Es usted. Son los líderes comunales, son los empresarios, es la clase obrera quien toma la gran decisión de decir sí a la consulta, y de todas maneras van a tener una oposición de gran poder económico, de gran poder político para que la gente salga a votar por el no. Sobre eso hay antecedentes, ahí hay historia. La consulta del señor Santos fue ganada por el Centro Democrático, por el señor expresidente Álvaro Uribe, ese plebiscito, que terminó implementándolo por decreto, que era la cuestión, si mal no estoy, de la paz. En este orden de ideas, en estos días, Armando Benedetti está haciendo una convocatoria para que el pueblo escoja las preguntas. Hombre, las preguntas las va a adoptar el gobierno nacional. Las preguntas las tiene que contemplar el Estado colombiano, presentarlas al Congreso y que el Congreso defina si aprueba o no la consulta. La clase política, la gran oposición, la fuerte oposición que es el Centro Democrático, Cambio Radical, no está muy de acuerdo con que se apruebe la consulta popular. Pero el expresidente Álvaro Uribe sí quiere confrontar al presidente Gustavo Petro en una consulta. Quiere derrotar al señor Gustavo Petro en las urnas. Si ese es el sentido figurado, el contexto de fondo y forma, entonces mal haría el Congreso en no aprobar esa consulta para que sea el pueblo colombiano quien tome la decisión si la reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma a la justicia, la reforma pensional, sean aprobadas por el sí en una consulta popular. Hoy el inconveniente es que con el recorte de unos 900.000 millones de pesos a la Registraduría Nacional del Estado Civil, hay la disponibilidad de garantizar la consulta popular que superaría los 700.000 millones de pesos. ¿Eso es lo correcto? Es la gran pregunta de la cual debe opinar, responder, conceptuar el pueblo colombiano. ¿Es acertada esa propuesta del señor presidente Gustavo Petro en convocar una consulta popular que supera los 700.000 millones de pesos cuando la crisis económica del país es latente? ¿Qué negociación entraría a realizar Armando Benedetti con los congresistas o los senadores para que un gran bloque avale o esté de acuerdo con los senadores del Pacto Histórico y los aliados del gobierno para que en el Senado, sin ningún tipo de inconveniente, sea votada positivamente la consulta popular? Quedan esos vacíos. El uno, el económico. Lo que cuesta si el presidente anda
hablando de austeridad en el gasto, de desmanes en el aparato financiero del Estado, de los niveles de la defraudación económica de anteriores gobiernos, entonces es el presidente quien debe colocar el ejemplo de austeridad en el gasto y tratar de llegar a un consenso con la oposición, con los senadores y buscar aprobar esa reforma laboral sin el desgaste económico que representa una consulta popular. Es lo que la gente quiere, es lo que el pueblo colombiano quiere. Ese es el gran vacío que existe hoy. ¿Está garantizada la votación por el sí a la consulta de parte del Estado o de parte del gobierno nacional? ¿Está convencido el presidente de Colombia, Gustavo Petro? ¿Está convencido Armando Benedetti, Roy Barreras, que el pueblo colombiano va a salir en desbandada, abruptamente, a votar por el sí en la consulta? ¿Qué tal que la oposición gane la consulta con el no? ¿Cuál sería entonces el paso a seguir al señor presidente de Colombia? Adoptar por decreto unas consultas que necesitan ser legisladas, que necesitan ser convertidas en ley de la República, y los únicos que pueden aprobar las leyes son los congresistas. Es el Congreso de Colombia, el organismo legislativo, el que aprueba las leyes que el Ejecutivo presenta en sus diferentes iniciativas. ¿No tendrá el gobierno ese temor, esa precaución, que la oposición salga fuertemente? Porque poder económico sí hay. Los monopolios económicos están enquistados en el gran poder de la oposición. Los banqueros, los ganaderos, los industriales van a respaldar eso, ¿no? Y van a financiar las campañas y los diferentes comités en todo el país para que la gente salga a votar por el no. En contradicción o en contravía a los comités que van a instalar los señores del gobierno nacional en cabeza de Gustavo Petro y el señor Armando Benedetti a votar por el sí. O es el sí o es el no. Si es el sí, ok, las reformas sociales serían aprobadas por consulta popular, pero si gana el no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el no le gana al señor Gustavo Petro y las reformas se hunden en un debate electoral democráticamente? ¿Cuál sería la ruta para salvar las reformas sociales? ¿Se hunde el Estado? ¿Se hunde el gobierno? No el Estado. Se hundiría el proyecto político de Gustavo Petro. Se acabaría el pacto histórico, se acabaría su fuerza y su estructura política, porque si gana el no, le están demostrando que el señor presidente ya no tiene la convocatoria ni el arraigo popular cuando se eligió presidente de Colombia. Decisiones políticas que necesitan soporte económico para poder llegar a todos los rincones del país. Pero bien, ese es nuestro pequeño aporte, análisis a este sistema de mecanismos populares que hoy implementa el gobierno nacional para buscar aprobar sus reformas sociales. ¿Cómo quedarían? ¿Qué pensarían las clases obreras, los gremios sindicales y el señor presidente derrotado en las urnas con el no a las reformas sociales? ¿Cómo quedarían? ¿Cuál sería el proceder? ¿Habría otro estallido social? ¿Otra vez a las calles con el vandalismo y a chocar, y que la pobre gente inocente es la que sufre en estos procesos de marchas y en fin? ¿Qué pasaría con la clase obrera? ¿Qué pasaría con los gremios sindicales? Si el señor Uribe, Germán Vargas Lleras, los Char, los Cepeda, los industriales, los Gliski, Luis Carlos Sarmiento, los Nules, en fin, todo ese gran emporio económico en el país, que son unos monopolios enormes, de los más ricos en el país, financian ese proceso del no por la consulta popular. ¿Cómo queda el señor presidente Gustavo Petro? Bien, mis amigos, ese es un pequeño análisis para ya ir como que ambientando lo que viene. O sí,
La consulta popular va o va. Así lo ha dicho Armando Benedetti. Mil gracias y hasta pronto.